desde el Concord TV, Consejo Consultivo de Radio y Televisión, les damos la bienvenida a todos y a todas los participantes para este gran conversatorio sobre la radio que queremos, ¿no? La radio entendida como una industria cultural, aquel espacio donde hacemos cultura, creamos nuestras formas de ser, compartimos nuestra música, nuestras tradiciones, pero también entendida por el Tribunal Constitucional como una gran institución constitucional, porque a través de ella pues, se reconocen derechos importantes como la libertad de información, expresión, opinión, con el debido respeto al derecho de los otros, por supuesto. Entonces acá estamos previo al Día Mundial de la Radio, y hemos invitado hoy día a personas que conocen mucho del tema, desde la finalidad educativa, comercial, comunitaria, y bueno, tenemos la presencia del viceministro de Comunicaciones, el ingeniero Virgilio Tito, a quien agradecemos su presencia y le damos la bienvenida para que pueda darnos unas palabras al inicio del evento. Gracias, viceministro, por acompañarnos. Buenas tardes a todos los invitados que hoy se encuentran presentes en el conversatorio La Radio que Queremos, en el marco de las celebraciones por el Día Mundial de la Radio, a celebrarse el próximo 13 de febrero. Señora Miriam Larco Sicheri, secretaria técnica del Concord TV, a los panelistas Jorge Acevedo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a Vilma Muñoz del programa Primera Línea de Huancayo, a Daniel Chappell del Comité de Radio, a Luis Lozada, Coordinadora Nacional de Comunicaciones. A todos ustedes, agradecerles por los aportes y contribuciones de información que van a dar el día de hoy en este conversatorio sobre lo que significa la radio en la vida de miles de personas, ¿no? ¿Cuál es su impacto? ¿Cuál es la situación de las radios comunitarias, de las radios regionales, las radios comerciales y también las radios educativas para el desarrollo social, así como su fortalecimiento? Este espacio, pues, convoca autoridades y representantes de los diversos sectores de la sociedad, del Estado, la empresa y la academia, ¿no? Que nos van a permitir compartir algunas reflexiones en torno a cuál es el rol de la radio en estos casi 2 años de pandemia y cuáles son las necesidades también que tienen. Nos va a permitir también conocer el sistema de medición de medios de radio, TV y la prensa, sobre un trabajo conjunto del sector privado con el INEI, ¿no? Y cuyo objetivo es darnos un diagnóstico para su fortalecimiento a nivel nacional. Esto básicamente es un trabajo de investigación que como sector nosotros destacamos y exhortamos a continuar en el marco de la revolución que están sufriendo también los medios de comunicación tras el impacto de esta pandemia, ¿no? Del COVID-19. La radio definitivamente une a la gente. En esta época en que los medios de comunicación evolucionan con rapidez, la radio conserva todavía y conserva su lugar especial en cada comunidad. Y aunque existen algunos estudios que revelan el incremento de la accesibilidad a diversas plataformas, ¿no? Como el Internet, que básicamente se ha desarrollado en las zonas urbanas de Perú, también hay un descenso global de la confianza en Internet y las redes sociales, ¿no? Nosotros vemos noticias falsas, que llamamos noticias fake news, ¿no? Siendo esta una de las razones más importantes por lo que los ciudadanos atribuyen mayor confianza a la radio que a cualquier otro medio. La radio entonces sigue vigente y continúa adaptándose a las nuevas tecnologías. Ya ha tenido y actualmente tiene un papel determinante en el desarrollo de las sociedades en los países de desarrollo. En ese sentido, les informamos que como Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y particularmente el Viceministerio de Comunicaciones, pues estamos haciendo todos los esfuerzos para que más peruanos estén comunicados, no solo con Internet, sino con la radio y la televisión. Actualmente en el Perú existen casi más de 6.000 estaciones de radio que funcionan de forma legal y autorizadas. Y solo durante el año pasado, el año 2021, pues el MTC, en los esfuerzos de su gestión pública, ha autorizado el funcionamiento de más de 300 radios en diversas partes del país. Con el compromiso que tiene el Viceministerio de Comunicaciones de seguir implementando las comunicaciones en cada rincón del Perú, tenemos que las regiones con mayor número de radios en funcionamiento y autorizadas en el MTC figuran en Cusco, 546, Cajamarca, 479, Puno,
443, Lima 426 y Ancash 409, Piura 386, Junín 357. Pero muchos nos preguntamos, ¿qué hace a este medio de comunicación tan especial? ¿No? La respuesta es básicamente sencilla. La radio no distingue de clases y es inclusiva a través de las radios comunitarias, ¿no? Permitiendo que cualquier persona de cualquier nivel educativo y socioeconómico pues pueda acceder a la información. También es de bajo costo, ¿no? Tanto en la adquisición del aparato como en la producción. Es inmediata, ya que permite que la información llegue de forma rápida al oyente, ¿no? Es fácil trasladar un móvil y permite pues al oyente escucharla en cualquier lugar. Somos testigos que en plena era de la información y la tecnología, la radio pues sigue siendo el medio de comunicación por excelencia. Y es que ningún otro medio tiene este alcance, tiene la cobertura y puede acceder a este servicio de bajo costo. Esta capacidad de llegar al mayor número de público posible la convierte en una herramienta indispensable para la sociedad y es el escenario perfecto para que todas las voces del Perú y el mundo se expresen libremente y se sientan a sí mismo representadas y pueden ser sobre todo escuchadas en su plena libertad de expresión. Por lo tanto, nosotros respaldamos, de acuerdo a los códigos de ética que correspondan, ¿no? De parte del ministerio. Entonces, doy por inaugurado este evento y muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias viceministro, un gusto escucharlo. Bueno, damos inicio entonces a este gran conversatorio. Desde ya agradezco a cada uno de los participantes su presencia y recordar que la radio, añadiendo un poquito a lo que ya ha dicho el viceministro, pues es el medio más escuchado. El 80% de la población, según el estudio de Concord TV, escucha radio y sobre todo sus radios locales. Entonces es muy importante tener en cuenta cosas para fortalecerla. Este es un espacio que tiene dos bloques. El primer bloque vamos a hablar de la situación de la radio y el segundo bloque vamos a presentar propuestas para fortalecerla. Y vamos a recoger las preguntas que nos lleguen del público que nos está escuchando. Entonces voy a dar la palabra a la representante de las radios locales que han hecho un gran papel en este tiempo de pandemia a favor de la información, a favor de la educación, a favor de la salud mental también de la población peruana. Vilma Muñoz Inocente es periodista egresada de la Universidad Jaime Banzate Mesa, es productora y conductora radial del programa Primera Línea que se transmite en Huancayo, es miembro además de la Asociación Nacional de Medios de Comunicación y periodista Huillacu. Bienvenida, Vilma. Tienes 10 minutos y bueno, gracias por estar con nosotros. Correcto, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Miriam, muchas gracias también. Saludando a los caballeros que esta tarde nos están acompañando, al señor viceministro, ¿verdad? Que nos agrada contar con vuestra presencia, así como a nuestros demás participantes, a Danielito Chapel, con quien vuelvo a reencontrarme. Estuvimos en varias jornadas de capacitación. A mismo Luchito Lozada, un gran compañero de una estación importante también del norte de nuestro país, como es Radio Cutibalú. A Jorgito Acevedo, también maestro de la Pontificia Universidad Católica. El saludo a nombre de todos los periodistas y comunicadores de las radios locales y regionales que tenemos en el país. Nos hemos agrupado por esta necesidad también de organizarnos, teniendo en cuenta nuestra visión, los anhelos que contamos. Y en esta situación de pandemia, en los medios locales, hemos sido duramente, como otros sectores también, hemos sido duramente castigados, señor viceministro, porque ha sido, creo que, el sector económico que ha lamentablemente provocado que no solo los medios se cierren algunos, sino que también varios de nuestros compañeros y compañeras, especialmente quienes somos concesionarios de los medios, de los programas que tenemos a nuestro cargo, nos hemos visto obligados a migrar a otros medios cuando se presentó esta pandemia, por una serie de dificultades económicas principalmente, porque si bien es cierto, nosotros tenemos la publicidad
es a través de la publicidad que sostenemos nuestros espacios. Quien le habla, por ejemplo, no es la única persona que produce el programa. Tenemos detrás de nosotros a todo un equipo de jóvenes que en algún momento también nos van a reemplazar. Y ellos necesitan, por ejemplo, pasajes, aman lo que hacen, se les inculca realizar de la mejor manera el trabajo periodístico y van aprendiendo, nos agrada ello porque es una suerte de escuela donde chicos del área de comunicaciones también van aprendiendo, algunos redactando, otros haciendo transmisiones en vivo, pero reitero, esta situación de pandemia la hemos sufrido fuertemente. Algunos compañeritos ya no tenían los pasajes pequeños que le dábamos, pequeño presupuesto, por esta situación de pandemia. Reitero, ha sido una situación difícil, pero también el compromiso que tenemos desde hace muchísimos años, estamos casi bordeando los 30 años de ejercicio periodístico y bueno, ha sido una situación que en algún momento nosotros tuvimos que salir de la radio, una radio universitaria en Huancayo, que cerró también por un periodo de 2 semanas, pero la labor no podía parar. Entonces, aunque fue nuevo para nosotros, pero tuvimos que hacerlo, ¿no? Porque coincidentemente con esta situación de pandemia, se produjo también cambios, porque esto lo hacemos constantemente, en el área de producción. Ingresaba un joven productor que se hacía cargo de todo el tema de producción netamente. Y nos instaba, nos motivaba a seguir adelante, ¿no? Decíamos, nos quedamos sin medio radial, pero tenemos que ver otra situación, otras estrategias. Y para ello resultó estratégico la plataforma virtual a través del streaming. El streaming, particularmente les cuento, fue muy nuevo para mí, pero tuvimos que salir. En algún momento sentimos un tanto de decepción. ¿Qué hacer? Los medios que tenemos en Huancayo, casi la mayoría, tienen concesionados los espacios. Uno, que ya no habían espacios porque los tenían contratados, y otros por el mismo costo que demandaba tener el espacio en la radio. Creo que todos hemos sufrido bastante con esta situación, pero también ha sido una gran experiencia. Quedarnos sin trabajo mientras también había la necesidad de comunicar en esta situación, que al inicio fue una verdadera incertidumbre. Ante esta situación de pandemia, ¿por qué el encierro? ¿Por qué la cuarentena? ¿Qué tenemos que hacer? Surgía la necesidad de seguir enlazándonos, comunicándonos con nuestros oyentes. Y gracias a Dios se dio la oportunidad. Migramos a un medio radial que también nos aperturó sus puertas y una radio que lleva la información a 2 regiones, la región Junín y la región Huancavelica, coberturando con mayor incidencia en el ámbito rural. Y la verdad que nos agradó muchísimo y tuvimos que enfrentar la situación. Conversamos con el dueño que accedió gustosamente de repente por esos primeros meses a reducirnos un tanto los presupuestos del costo que demanda la adquisición o el alquiler de la hora. Pero allí estamos, nos dio por un año, vamos por el segundo año. Creo que también hemos tenido buena aceptación por parte de nuestros oyentes, reitero, de las regiones que acabo de señalar, Junín y Huancavelica, y más. Tuvimos también empatía con el ámbito rural, personas que se comunicaban con nosotros. Nos quedamos en algún momento con el teléfono fijo que teníamos en la radio, pero también decíamos, utilicemos el teléfono celular, que no demanda mucho costo, y recibíamos muchas quejas, la poca atención que recibían de sus gobiernos locales, del mismo los gobiernos regionales y otros, y creo que nos convertimos de pronto en una suerte de voceros de tantas comunidades alejadas, pero no solamente transmitíamos los comunicados que se vertían desde las instancias del Ejecutivo, sino que también combinábamos la programación de nuestra radio con música, llevándoles alegría, de repente alguna que otra recomendación, qué hacer en estos días de encierro. La educación ha sido vital también, porque a través de nuestro medio, y si me permiten, puedo mencionar la radio a donde nosotros pertenecemos, es Radio Trueno, y que cobertura la zona rural, y también permitimos que muchos niños de comunidades alejadas
puedan llevar sus clases, probablemente con muchas debilidades al principio, pero que llevaban sus clases a través de Aprendo en Casa. Esa fue una gran alegría, quizá el gran logro que obtuvimos como medio de comunicación y como trabajo en equipo que hacíamos desde nuestra plataforma que tenemos como Willacuy, que agrupa a medios locales y regionales del país. También el diario que tenemos, porque es el primer producto de Willacuy e IYA, que constantemente antes de la pandemia nos iba capacitando, plasmamos y logramos el primer diario virtual que tenemos ahora. Se llama elcholo.com y a través de ello íbamos plasmando también todo lo que ocurría en nuestras regiones. Probablemente habrán algunas inquietudes que más adelante les vamos a ir contando con el mayor agrado, de tal forma que se visibilice el trabajo de los medios locales y los medios regionales. Gracias. Gracias a ti, Vilma. Una experiencia maravillosa. La radiodifusión local y regional estuvo presente en esta época tan difícil. Por más problemas económicos, demostró versatilidad, fortaleza, se adoptó a las nuevas tecnologías y fortaleció la información importante en el tema de salud y la educativa, llegando a los lugares más remotos que no llegan muchas veces ni siquiera a la televisión, ¿no? Bueno, gracias, Vilma. Seguimos ahora con un gran amigo, siempre trayéndonos novedades e información, como es Daniel Chappell. Él es magíster en Administración por ESAN, economista de la Universidad de Lima, es consultor de empresas en marketing y gestión estratégica, director desde el 98 del Comité de Radio, es fundador de PR, una agencia diversificada de servicios de comunicación por cliente, y tiene una gran experiencia en sector de comunicación y sobre todo en radio. Bienvenido, Daniel, te escuchamos. Gracias a todos. Un gusto estar también con todos ustedes, viceministro, y todos los que nos acompañan en el panel hoy día. Trataré de aprovechar rápidamente estos 10 minutos que disponemos, pero lo primero que quiero comentarles aquí es que la pregunta de la presentación de la radio que queremos me llevó a mí a formularme algunas ideas durante esta semana cuál era la radio que queríamos, y desde el punto de vista comercial y en general desde la experiencia como alguien en esta industria. Y hay 5 características en las que podemos después estar conversando, y en la segunda etapa también, que quiero primero resumir. Pienso a título personal que espero una radio que sea capaz de prevalecer en el tiempo, que sea capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías y hacerle frente a estos retos como lo ha venido haciendo. Creo en una radio que tiene que ser empoderada, porque tiene que tener una capacidad para equilibrar no solo a los oyentes delante de los emisores, sino también ser un equilibrio de poderes por un periodismo fortalecido que también pueda hacerle frente a otros ámbitos en el poder. Creo en una radio competitiva, no importa su tamaño, el lugar o el formato, pero creo que en un ambiente de sana competencia ganamos todos. Creo también en una radio que debe ser viable y sostenible, tanto desde el aspecto económico como institucional, sea una fuente de empleo, trabajo, pero también de un saneamiento económico que le permita crecer, invertir y tener tecnologías avanzadas para llegar mejor a sus consumidores. Y finalmente, creo que es un medio integrador. Y tomo las palabras del viceministro Tito, porque siendo la radio, a pesar de tantos otros formatos, un medio tan antiguo, la capacidad con sus 5.800, casi 6.000 estaciones vigentes, y este continuo crecimiento, lo que nos dicen es que es un sector vibrante. Y no solo eso, sino que en la medida que trabajemos juntos también vamos a tener capacidad para unificar mensajes y unificar probablemente esfuerzos, sobre todo en materia social, como lo vamos a ver al final. Muy rápidamente, a modo de índice, voy a hablar desde un tema de aspectos sociales, una novedad sobre métricas, la necesaria visibilidad de los medios, asuntos de cobertura e integración, y vamos a dejar para la agenda pendiente al final. Lo primero que yo quería comentarles aquí es, como el viceministro lo solicitó, una de las reflexiones era sobre lo que habíamos hecho en estos 2 años.
a la semana siguiente que el ministro de Educación hizo el llamado a todos los padres a acudir al medio de comunicación del Estado, que era Canal 7, nosotros como comité de radio, agrupando tan solo 25 estaciones, pero lo que se llaman las radios nacionales, y con un alcance semanal cercano al 80%, decidimos sumarnos a esta iniciativa. A la semana siguiente, un día como el 2 de abril, se produjo este comunicado en el que el alcance nacional, perdón, del 65% de la población podía a través de nuestras estaciones tener la difusión sostenida y programada a partir del día 6 de abril, cosa que se hizo durante esos siguientes 2 años. Este ejemplo, por la tarde de ese día, fue imitado por la Asociación Peruana de Televisión por Cable, y para el día jueves, porque esto fue un lunes, 200 estaciones de distintas localidades del país, por ejemplo, entre las cuales se encuentra la de Vilma, estaban ya sumadas. Una semana después éramos 1000 estaciones transmitiendo gratuitamente en el país el programa de Aprendo en Casa. Hecho que fue puesto en relieve, alguna publicación, no recuerdo su nombre, dijo, si China pudo hacer un hospital en 10 días, el Perú montó una escuela en el mismo tiempo. Un segundo tema que quiero tratar muy rápidamente y del cual nos hemos mantenido con alguna relativa distancia es el aspecto de la publicidad estatal. Sé que este es un tema que le preocupa y es materia de discusión amplio por parte de radiodifusores en diversas regiones. Sin embargo, para mí es un tema cuya solución no viene al atacar el problema de decir una cuota de determinado o no porcentaje. Y basta solo con reconocer que la capacidad comunicativa del Estado uno la tiene generalmente asociada a los grandes presupuestos, que si el banco, que si el salud, que si un ministerio u otro. Cuando en realidad si miramos este ecosistema, estamos hablando de más de 2.900 entidades dentro del Estado que tienen capacidad para ejecutar gasto en comunicación. Por supuesto que 1.800 de ellos son gobiernos locales, pero muchísimo organismo descentralizado que necesita urgentemente una normativa, no que haga cuotas, sino que más bien solucione el problema sobre la base del uso eficiente de los recursos del Estado. Y para esto, nosotros hemos enfocado nuestra atención y parte de las soluciones que hoy venimos a compartirles en 2 aspectos fundamentales. Es que la exclusión del medio local se soluciona para nosotros cuando se visibilizan. Y Vilma ya lo dijo hace un momento. Y la segunda cosa es que la solución para la exclusión de los medios locales se da cuando se pueden medir, que es de lo que el viceministro también habló hace un momento como un anuncio de esta primicia. Es decir, el Estado, cuando no ve a un medio de comunicación, cuando solo lo ve a través del tamizo del lente de un broker, esto es difícil que el Estado pueda encontrar el medio adecuado para llegar en una campaña puntual a una localidad. ¿Y qué pasa cuando los anunciantes no conocen los procedimientos o no ven al Estado o no saben a quién recurrir? Pues también sucede lo mismo y la invisibilidad es mutua. Por el otro lado, no conocer las audiencias y no tener términos de referencia que favorecen a aquellos que tienen mejor cantidad de oyentes o un perfil determinado va a contribuir a perpetuar, al margen de la ley que sea, porque lo que va a pasar aquí es que vamos a tener de repente una linda ley que asigne a dedo la publicidad, pero donde un órgano de control interno como la Contraloría va a objetar de todas maneras estas cosas a larga. Por lo tanto, la solución a la invisibilidad, y esta es una parte de las tareas pendientes, es el proyecto en el que anda el Comité de Radio trabajando sobre la base actualizada de radiodifusores. Algo de esto ya ha quedado en el marco del anteproyecto de ley de publicidad estatal, en el que se habla de tener un registro, pues está inspirado en lo mismo. Pero en realidad esto no necesita una norma de tanto rango, sino lo que necesita de parte de la OCSE, del organismo de las adquisiciones del Estado, para que todos los términos de referencia para compra de publicidad contengan la necesidad de recurrir a una base viva, abierta, y donde estén todos los requisitos que necesita un contratante del Estado para contratar, valga la redundancia, tarifas, programación, datos de contrato, el código de ética o la dirección de streaming.
La otra pata de esto, y esta es quizá una de las cosas más importantes que se han hecho durante estos 2 años, es la solución a través de la medición en el Instituto Nacional de Estadística. Esto es un proyecto que tiene casi 2 años de estarse trabajando. Y en esta característica lo que hicimos fue promover un acercamiento directo con el ENAPRES. Y yo debo dar testimonio de que el aporte del personal técnico del INEI ha sido fabuloso en su predisposición para hacer de esta herramienta una herramienta que en principio lo que tenemos hoy visible responde a 3 preguntas. En los últimos 30 días, ¿qué medio vio? ¿Con qué frecuencia y a través de qué aparato accedió a la plataforma? No me voy a detener ahora porque después les voy a dejar mi correo electrónico a todo aquel que quiera tener acceso a esta herramienta. Por supuesto que lo puede hacer de manera gratuita. Pero para que tengamos una idea, este es el estándar de una pregunta de tipo cuadernillo o recall, como se le llama, para la gente que ve televisión, para la gente que escucha radio, y este es el tipo de información que vamos a tener: la lectura de periódicos y el acceso a Internet. Los datos clave, y esta es una de las múltiples pantallas, por no decir cientos de combinaciones posibles de análisis que este software da. Si ven en el lado izquierdo, Havas y la PCM están dando crédito a la central de medios de origen francés, a Havas Media, que es la que ha desarrollado de forma gratuita este software para que pueda ser consultado y toda esta data pueda ser consultada de la manera más fácil posible. Pero si observan, tiene dentro de estos datos en la parte superior información del departamento o la región, el área si es rural o urbano, el tipo de medio, la población que se esté estimando y clasificaciones por sexo, niveles socioeconómicos y rangos de edad. En este caso, todo el Perú televisivo de carácter rural, que es lo que estaba aquí, dice que en los últimos 30 días el 59% de los peruanos accedieron a ella en el sector rural en televisión, mientras que, y para una edad de 18 a 80 años. El 59% de ese 59, mejor dicho, casi el 100 de todos ellos, vieron televisión a través de un aparato de televisión, solo uno lo hizo por celular, y la frecuencia con la que vieron durante esos 30 días fue diariamente un 30%, un 13% lo hizo semanalmente y así sucesivamente. Así como este dato, nosotros podemos encontrar datos de radio para un medio rural entre 18 y los 80 años, por ejemplo, al 72% de los peruanos que lo consumen, 47% de ellos de manera diaria. Y podríamos mirar a los periódicos y podríamos mirar el alcance combinado de la televisión junto con radio, como está marcado al 95%, y podríamos mirarlo en unión de otros medios como radio y televisión, los consumos de televisión en horarios, como ustedes ven en la lámina, la marca de que el horario de prime time, el horario más importante para la televisión es la noche, mientras que el consumo de radio es muy fuerte de mañana y tarde. Y así podríamos mirar estas afinidades que aparecen en el mapa de Piura, de San Martín, o un espacio como Apurímac, donde la disparidad del acceso a Internet y periódicos está muy lejos de la población y son zonas eminentemente radiales como esta, o Puno, o Huancavelica. La verdad es que es riquísimo el análisis que puede proveer, y solo he hecho un vuelo muy, muy rasante, pero yo los invito a todos los que están accesando en este momento al conversatorio que tomen nota de mi correo electrónico o se comuniquen directamente con el Concord TV, y con gusto les podemos enviar un vínculo para que puedan accesar a este módulo de consumo de medios del INEI ENAPRES. Un segundo aspecto que está metido en el tema de la medición, que es importante, es que las radios comerciales sean un proceso de un concurso para la medición de audiencias. Saben todos los radiodifusores que en Lima CPI es la compañía que mide, y también mide a 9 ciudades más al interior. Sin embargo, tenemos exactamente un año la próxima semana en el que el proceso está por llegar a su fin, en el que 2 compañías están compitiendo, y entre otras cosas, para que todo el mundo sepa, los términos de referencia de esta convocatoria, que incluyó a 6 grandes compañías internacionales y nos queda con 2 finalmente, ha sido una solicitud en la que le hemos pedido metodologías, la frecuencia, cuántas ciudades, de qué manera se integran a otras herramientas de software,
los esquemas metodológicos, las auditorías por parte de terceros y los costos. Esto es un trabajo que ha sido tomado con la mayor seriedad en la medida que el Comité de Radio entiende que una medición como esta, si bien es de carácter privado, marca la pauta para la investigación seria en la que hay mucha cantidad de dinero invertida, no solo del Estado, sino también de las marcas, y por lo tanto tiene que tomarse con seriedad. Otro aspecto del que estamos pasando ahora es más de cobertura y de responsabilidad social, tiene que ver con esto que ha sido también consultado varias veces y fuera de la presentación me comentaba Miriam sobre esto, es el chip de la FM. 22 millones de celulares tienen chip de un total de 36, pero resulta que la historia del chip es que el chip puede ser activado o no a solicitud, deseo o política comercial de la casa que lo importa o del importador. Por lo tanto, el chip puede ser reinstalado fácilmente o necesita alguna ayuda y algunas marcas no tienen simplemente el chip. Para que tengan una idea general, una investigación en 3 países del norte de América, México, Canadá y Estados Unidos, mostraban disparidades. Por ejemplo, si ustedes pueden ver en la zona media esta flechita verde, el chip activado en México alcanzaba un 83% de la participación de las principales marcas vendidas, mientras que en los Estados Unidos, que está en la parte inferior, la flecha roja indica que Estados Unidos tenía un 47% del parque de celulares sin chip activado. Es más, hoy día la proporción de chips no presentes a través de los iPhone, por ejemplo, ha crecido en los Estados Unidos, sin embargo, eso aquí no sucede. ¿Por qué es importante contar con el chip de radio de FM en los celulares? En principio, porque siendo un país con la presencia sísmica y expuesto a una serie de riesgos de desastres, es un principio fundamental bajo, digamos, en el sistema de emergencias, el principio de la redundancia. Todos los medios posibles deben ser integrados. Y desde esta perspectiva, los medios de comunicación se insertan en los planes de emergencia por alertas, por alarmas, por instrucciones, orientaciones, y deben estar todos. Y en un momento de desastres, y es lo que ha recogido correctamente la Dirección de Regulación al proponer esta norma, después de casi 8 años de estar a la espera de por lo menos de la discusión, plantea aquí la necesidad de disponer de manera redundante de todos los medios. No es un asunto de obligatoriedad de que uno esté y el otro no, sino que todos estén disponibles en un momento en el que, por las condiciones de un desastre, pudiéramos enfrentar a un problema en el que tu celular termina costando más, congestionando más red y consumiendo más energía. Y por lo tanto la radio en este caso particular sería importante. Pero más allá de la presencia de la FM vista como una finalidad, esto es solo un medio. ¿Y un medio para qué? Para el siguiente gran paso que el Perú necesita. Y es que disponer de la información de emergencia por parte de una autoridad, como por ejemplo la alerta de tsunami de la erupción del volcán en Tonga, significa que la estación o el medio de comunicación tiene que ser capaz de integrarse en este sistema para emitir una alerta. Y hoy día nosotros no tenemos un sistema de emergencia integrado, tenemos un sistema partido. De hecho, todos estamos acostumbrados a ir a los eventos y los simulacros de sismo, pero los simulacros siempre empiezan a partir de el momento en el que todo el mundo recibe la alarma el miércoles a las 10 de la mañana que hay que evacuar. Lo que nunca nos hemos puesto es a pensar, ¿y cómo ensaya la organización encargada de la gestión de riesgo de desastres y el medio de comunicación? Y ahí es donde nosotros estamos aportando con la inclusión de estas pantallas en las estaciones de radio y de televisión. Han sido probadas y puestas a disposición por el gobierno japonés, y creemos que trabajar al menos sobre un total de unas 400 o 500 de estas puestas en los principales
radios, diarios y canales de televisión, tendría cubierto en la zona costera a más de 11 millones de personas adecuadamente alertadas, además de sus celulares, además de los canales de televisión, además de las sirenas. Creo que he llegado más o menos al tiempo, Miriam, y voy a dejarlo ahí para seguir en para un el segundo siguiente bloque. bloque. Está súper bueno. Gracias. Como bien decías, gracias a ti, Daniel. El sostener la radio en el tiempo, pero una radio competitiva, viable, segura y eficiente, con estos nuevos sistemas, adecuándonos a las nuevas tecnologías. Una radio con FM incorporada en el celular, sabiendo que el celular es lo que más usamos hoy en día, que nos permita estar alerta frente a desastres naturales, frente a dificultades que pasemos como peruanos, es sumamente importante. Y una medición que nos ponga como instancias competitivas, ¿no? Es importante, ¿no? Una medición de audiencia es lo que nos va a permitir la sostenibilidad y la vigencia. Gracias, Daniel. Seguimos en el segundo bloque con tus reflexiones. Y pasamos ahora a la radiodifusión educativa. Ustedes saben que la final educativa es sumamente importante para nosotros como peruanos. La radiodifusión educativa hoy en día es muy importante en esta época donde hemos tenido la pandemia, los chicos no iban a clase, la radiodifusión, no solo educativa, sino comercial, y hemos visto regional cómo han cumplido una misión importantísima. Pero acá está un representante de una de las radios más importantes del Perú, tan significativa como es Cutibalú, que puede hablarnos mucho de la situación por la que ha atravesado la radiodifusión educativa y lo que ha cumplido en esta época. Yo presento a Luis Lozada, él es licenciado en Comunicaciones, magíster en Psicología Educativa, exdirector de Radio Cutibalú, pero actual presidente de la Coordinadora Nacional de Comunicaciones. Bienvenido, Luis, te escuchamos. Muchas gracias, Miriam, y un abrazo a las personas que están aquí. Fíjense, hace un momento, Concord nos entregó una información interesante, ¿no? Hay 5.823 estaciones de radio que operan en el país, ¿no? Y el 25% de ellas son educativas. Yo les voy a hablar de la experiencia, básicamente, ¿no? Porque la pregunta es, o el tema es situación, o sea, ¿cómo estamos ahorita? Entonces yo quiero hablarles de la experiencia. Yo pertenezco y en estos momentos traigo la voz de la Coordinadora Nacional de Comunicaciones, la CNC. Somos 21 emisoras que estamos alrededor de la CNC. Entonces, yo les he preguntado, para estar en este espacio, ¿cuál es la situación? Entonces, casi todos me han respondido lo que han vivido y cómo están ahorita. Entonces, yo les voy a transmitir esa experiencia que me parece rica. Cuando uno transmite experiencia, me parece también bien interesante, ¿no? Entonces, casi todas coinciden en que han pasado por la crisis emocional de su personal más seria de su historia, porque se han muerto compañeros y familiares, ¿no? En la CNC perdimos al director de Radio San Martín de Arequipa, se murió Héctor Herrera, el director de Radio La Voz de la Selva se murió, Oraldo Riategui, en fin, ¿no? Un compañero de Yarabí también falleció, ¿no? Otros estuvieron a bordo de la muerte. Entonces ha habido una crisis emocional muy fuerte. Y es una cosa importante que casi todas respondieron por allí la primera pregunta, ¿no? Y me parece importante porque el ser humano en el centro. ¿Cómo ha sido tu situación? Inmediatamente se traslada al ser humano. Eso me parece bien rico. ¿Cómo es que el ser humano es el centro de todas nuestras decisiones, ¿no? Cecilia de Radio Líder de Cajamarca me contaba, mira, Lucho, la pandemia ha sido la prueba de fuego más importante a la que la radio se ha enfrentado. Hemos sufrido, Lucho, hemos llorado, pero hemos sacado fuerza de la crisis, hemos aprendido cosas nuevas y aquí estamos, adelante. En segundo lugar, la experiencia fue una de las crisis económicas más serias que se ha tenido. Una cosa curiosa es que varias de ellas, eso me pareció genial, es que algunos compañeros, yo de verdad no sé cómo lo han hecho, decidieron, yo les decía, pero ¿cómo lo van a hacer si legalmente no es posible? Decidieron bajarse todos en simultáneo un poco el sueldo, el salario, para que no lo voten a los demás. Eso me pareció solidario. No sé cómo lo han hecho. Yo no lo entendí en algunos casos. Decía, pero ¿cómo lo han hecho? La ley no permite eso. Lo hicieron, no sé cómo. Bueno, y también cuando les digo, ya, ¿y cómo están ahorita? ¿Cuál es la situación de tu radio educativa en este instante? Y todas ellas coincidieron en los siguientes temas. Tenemos muy buena sintonía regional, acompañamos a los oyentes, esa es una cosa que me pareció bien rica también, estamos identificados por sobre todo con los sectores más vulnerables, o sea, dicen,
Nosotros no tenemos como aliados a los sectores empresariales, a los sectores políticos de poder, no. Nosotros tenemos una apuesta política no partidaria a favor de los más vulnerables. Eso me parece a mí bien rico, ¿no? Somos referentes regionales, hacemos incidencia, nos escuchan las autoridades a nivel local y regional, somos reconocidos y estamos posicionados, ¿no? Esas son algunas características que nos dieron. Y un tema que también es importante, y es una reflexión constante, ¿no? Que me dijeron, comunícalo, porque es un tema de situación casi permanente. Entonces, en contraposición a lo que muchos piensan, como radios educativas, nosotros sí creemos que se tiene que revisar la ley de publicidad estatal, pero por supuesto, si no estoy equivocado, hasta donde tenemos la información, el 80% de la publicidad estatal se queda en Lima. ¿Por qué tendría que ser así? Así de fácil, ¿por qué tendría que ser así? O sea, ¿por qué lo hemos normalizado? Miren, le voy a contar una historia muy chiquitita de 2 minutos. Antes de la pandemia, aquí en la región Piura y a nivel nacional, hubo una campaña de prevención de la mujer. ¿Ya? Entonces, el ministerio correspondiente se notaba, pues, que estaba gastando millonadas de plata, a juzgar por los spots radiales, televisivos, paneles, ¿no? El Estado no contrató con nosotros aquí, por ejemplo, nada, pero nada. El argumento siempre es, ¿no? El rating, CPI gobierna, ¿no? Pero en Piura hay 65 distritos, CPI hace algunas encuestas en 4 distritos. Bueno, fíjense, cuando llegó la pandemia, el MINSA y el Minedu corrieron a nosotros, a Cutibalú, a pedir que nos pongamos la camiseta del Perú, considerando que éramos la emisora más escuchada regionalmente, la mejor posicionada, la que mayor incidencia tenemos. Entonces, a ver, ¿cómo es esto? Gastan millonadas de plata en una campaña, dices que no por aquí, pero luego sucede esto, mira, ponte la camiseta porque son más escuchadas. Entonces, eso, por ejemplo, es una situación de reflexión constante, ¿no? Yo hasta ahí me quiero quedar. He contado, digo, la experiencia de las 21 emisoras que están asociadas a la Coordinadora Nacional de Comunicaciones. Ya en la segunda parte responderé el cómo podemos fortalecer entonces la radio educativa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis, muy valiosa compartir las experiencias, la angustia por la que viene atravesando todavía la radiodifusión regional y educativa, ¿no? Todavía hay algunos que piensan que la publicidad no debe ser para lo educativo, todo lo contrario, la ley también permite que la radiodifusión educativa tenga publicidad, y hay que visibilizar que a veces estas audiencias no son medidas para el gran alcance que tiene la radiodifusión educativa y regional, que llega a algunos lugares donde no llega muchas veces otro tipo de medios. El tema emocional, el ponerse la camiseta también es otra cosa importante de los periodistas a nivel nacional en esta época de pandemia que tenemos que reconocer, ¿no? La crisis económica por la que ha pasado la radiodifusión peruana, y por eso la pregunta que sigue va a ser cómo fortalecer la radio en nuestro país. Voy a invitar ahora a Jorge Acevedo. Jorge Acevedo es parte del Consejo Consultivo de Radio y Televisión. Él es jefe del Departamento Académico de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Medios de Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en Ciencias Políticas y Gobierno por la Universidad Católica. Bienvenido, Jorge. Jorge va a reflexionar sobre lo que es la radiodifusión comunitaria, que representa un poco más del 1% de la radiodifusión en nuestro país, pero no es menos importante porque estamos hablando de lo nuestro, de lo cultural, de cómo afianzar nuestra identidad nacional en aquellas zonas de fronteras, comunidades nativas. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Bueno, como yo, por estas vicisitudes que se presentan en la pandemia y en fin, en otros órdenes de la vida, no pude escuchar ni conectarme oportunamente al conversatorio. Y por eso preguntaré de cuánto tiempo dispongo en primer lugar. Tienes 10 minutos en esta 10 primera minutos, rueda. perfecto, sí. Perfecto. Bueno, de lo que pude escuchar, algo de lo que expuso Daniel Chappell, y acabo de escuchar, por supuesto, a Luis Lozada, debo decir que estoy de acuerdo con la mayoría de planteamientos que ellos han hecho desde diferentes ópticas sobre la problemática de la radio
la publicidad, las perspectivas de desarrollo de las diversas iniciativas y emprendimientos en la radiodifusión. Mi perspectiva va a ser un poco distinta y la idea es que este conversatorio, como otros eventos que ha desarrollado el Concord TV a lo largo de varios años, sirva para analizar y actualizar la información respecto a la situación de los medios, televisión y radio, particularmente la radio en esta oportunidad, ¿no? Miriam ha recordado un porcentaje realmente revelador de lo que es para el Estado peruano la radio comunitaria en el Perú. De cada 100 emisoras, una tiene una autorización bajo la modalidad de radiodifusión comunitaria, a pesar que la ley de radio y televisión del año 2004 entró en vigencia en el 2005, cuando ya el reglamento respectivo fue aprobado, y a pesar de los principios de la ley de radio y televisión que promueven la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la comunicación, principios, sin embargo, que no tienen coherencia en términos del desarrollo del articulado, el reglamento y las políticas que el Estado peruano ha venido desarrollando en diferentes gobiernos, desde el gobierno del señor Toledo, finales de ese gobierno, hasta el actual gobierno del señor Pedro Castillo, ¿no? Ha sido más bien una continuidad en las políticas y no ha habido cambios. 1%, una de cada 100 emisoras tiene la autorización para desarrollar su programación bajo la modalidad de comunitaria. Hay otras emisoras, y ese es un desafío también, poder calcular cuántas emisoras que tienen licencia educativa y licencia comercial también desarrollan, sobre todo a nivel local, programaciones, espacios que tienen que ver con la promoción de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza, la promoción del desarrollo y el empoderamiento de las mujeres, de otras colectividades marginalizadas. Yo creo que ese 1% puede crecer ligeramente, pero de todas maneras se trata de experiencias que realmente están en la marginalidad, ¿no? Y si uno revisa la ley y el reglamento del sector de radio y televisión, lo que va a encontrar es que fue una ley hecha para que las radios comunitarias sean marginales, ¿no? Para que estén en zonas rurales, zonas de preferente interés social y también zonas de frontera. Son emisoras que tienen, digamos, límites para desarrollar una potencia, digamos, mayor y poder tener una cobertura importante, como tienen muchas emisoras en Lima Metropolitana, por ejemplo, ¿no? Están exclusivamente en la banda de FM y aparte de todas estas limitaciones y barreras, está todo lo que se ha discutido ya o se ha comentado sobre la inversión publicitaria del Estado y también la inversión publicitaria que viene del sector privado, ¿no? Que está bastante centralizada en el oligopolio de la radio y de la televisión y el cuasi monopolio de lo que queda de la prensa en el Perú, ¿no? Aparte de todo eso, además son perseguidas algunas veces por los gobiernos, porque se convierten en un espacio para que diversas comunidades, colectivos, pueblos denuncien los maltratos, denuncien los derrames de petróleo en la Amazonía especialmente, denuncien una serie de atropellos al ejercicio de diferentes derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a tomar decisiones cuando se trata de pueblos indígenas y originarios a través de diferentes mecanismos, principalmente la consulta previa, ¿no? Entonces, estamos frente a emisoras que son muy valiosas, como lo ha dicho Miriam, que desarrollan un trabajo muy importante en términos de identidades socioculturales, de defensa de derechos, de denuncia de atropellos, denuncias de actos de corrupción, en fin,
y que han tenido una importante contribución en la etapa del COVID-19, ¿no? En esta etapa que nos toca vivir ya por casi 2 años en el país. Una contribución notable, ¿no? Y yo citaré el caso de una emisora que tiene licencia educativa, pero que tiene un espíritu comunitario importantísimo, Radio Onda Azul de Puno, que desarrolló una radionovela denominada Esperanza de Vida. Radio Onda Azul, como Radio Cutibalú, como Radio Camara, como muchas otras radios que hacen este trabajo con sentido comunitario, sirvió de medio de información, medio de denuncia frente a las carencias, la fragilidad de nuestro sistema de salud, frente a actos de corrupción en plena pandemia también, por supuesto, pero también sirvió como una especie de contención, ¿no? De elemento de contención psicosocial, no solo con relación al impacto de la pandemia directo en la salud de la gente, ¿no? Sino también al impacto económico y social. Y se generó la idea de una radionovela denominada Esperanza de Vida, porque miles de familias puneñas, juliaqueñas, empezaron a regresar de Lima y otras ciudades a sus comunidades, porque no tenían trabajo, porque no podían pagar las casas o los cuartos que alquilaban en Lima y en otras localidades más grandes, principalmente de la costa, porque ya no podían seguir estudiando, en fin, e iniciaron un retorno realmente heroico, ¿no? Y todos recordamos esas imágenes de gente caminando por las distintas carreteras del país, ancianos, personas adultas, niños, niñas, etc. Radio Onda Azul permitió que todo ese sufrimiento pueda ser expresado, y a partir de esas historias que se iban contando día a día en aymara, en quechua y en castellano, generó esta radionovela Esperanza de Vida y la empezó a difundir en quechua, en aymara y posteriormente en castellano, como corresponde a un medio de comunicación que se encuentra en el altiplano, y logró desarrollar o consolidarse como un dispositivo de contención, ¿no? De una radio que es capaz de escuchar y es capaz de permitir que la gente se exprese en esa etapa dura que vivimos principalmente en los primeros meses de la pandemia en el año 2020, ¿no? Recibe algún tipo de estímulo, algún tipo de beneficio, una política estatal vigorosa para que se desarrollen este tipo de actividades, Onda Azul, Ucamara, Cutibalú, etcétera, absolutamente nada. Quiere decir que la Constitución que garantiza el derecho y la libertad de información es en algunas zonas y sectores letra muerta. Y el Estado peruano, y con esto voy terminando, incumple los estándares de libertad de expresión y de pluralismo en la radio y la televisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que entiende que la libertad no solo es de las empresas, que la libertad de expresión no solo es de los periodistas, la libertad de expresión es de cualquier ciudadano. Y suena bien, ¿verdad? Pero no todos pueden pagar en un concurso público 200.000, 250.000 soles. Sí lo puede hacer el grupo RPP, sí lo puede hacer Corporación Radial, otras compañías y socios que se presentan también a título personal en los concursos, socios de estas dueños o codueños de estas grandes compañías, ¿no? Y pueden, en una subasta, porque los concursos públicos son subastas, finalmente, poner sobre la mesa una carta fianza por 150.000, 200.000, 300.000 soles. Por supuesto que también hay gente de regiones que es capaz de pagar esas cantidades, pero les aseguro que no son las comunidades indígenas, ni son organizaciones sociales diversas. Quiere decir que el derecho a la comunicación y a la comunicación comunitaria de estos colectivos está severamente
restringido, ¿no? El Estado peruano incumple los estándares de libertad de expresión y de pluralismo del sistema interamericano de derechos humanos. Y termino diciendo algo. La Coordinadora Nacional de Radio, ahora convertida conjuntamente con Red TV en la Coordinadora Nacional de Comunicaciones, en el año 2007 presentó al MTC una solicitud para una frecuencia de radio comunitaria en Lima Metropolitana. Y nos respondieron que ya no existían frecuencias en Lima Metropolitana. Y la vía se agotó en la parte administrativa, así que salimos a preguntar cuánto costaba en el año 2007 una frecuencia en Lima, ¿no? Si habían licenciatarios que querían vender su frecuencia, y los precios que nos dieron no bajaban de $1,5 millones. Entonces, queridos y queridas colegas, amigos que nos están siguiendo, el derecho a la comunicación en los medios y en la radio existe principalmente para los ricos, poderosos y famosos, pero no existe para el ciudadano de a pie. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, el tema de la radiodifusión comunitaria es una garantía a las voces diversas, a la protección de nuestra cultura, de nuestra identidad nacional, ¿no? Entonces, sería importante trabajar el tema de acceso y protección y sostenibilidad de estas radios comunitarias que existen en zonas como, nativas, de zonas de frontera, de alto interés del Estado. Gracias, Jorge, por tus reflexiones. Y vamos a la segunda y última ronda, no sin antes saludar a todos los amigos, amigas que están siguiéndonos por Facebook. Hay de todo el Perú, o sea, cosa que agradezco infinitamente el interés y la participación y el compromiso con un tema tan importante como es la radio, ¿no? A puertas del Día Mundial de la Radio. Entonces comenzamos en las reflexiones, porque no nos podemos quedar solamente evidenciando la situación, sino pidiendo soluciones, presentando iniciativas, que es lo que necesitaríamos, sobre todo aprovechando que acá está el viceministro de Comunicaciones. ¿Qué esperamos para fortalecer nuestras radios comerciales, educativas, regionales, comunitarias? Vamos con Vilma y sus propuestas. Claro que sí. Muchísimas gracias una vez más, Miriam, y a nuestros compañeros que se han ido involucrando igualmente. Voy a apelar, voy a recordar ese antiguo eslogan, no tan antiguo que digamos, pero cuando se señala que anunciar en la radio es acercarse más a la gente. Apelo a ello porque ciertamente en el caso de los medios locales y regionales, la población que tenemos en nuestra circunscripción del interior del país, la gente percibo que tiene más confianza a su radio, a su medio local. Puede en cualquier momento acercarse a la radio, de repente una llamadita, pero siento que hay una mayor empatía con los medios locales y regionales. Ciertamente tenemos una serie de dificultades, más aún esto se ha profundizado a raíz de la pandemia que todavía tenemos en curso. Y bueno, yo quiero también, aprovechando precisamente la presencia del señor viceministro que nos honra con su compañía y que lo pueda considerar en agenda. Es un pedido, y cojo también las palabras vertidas por el maestro Jorge Acevedo cuando señala que tantos medios que tenemos a nivel nacional, en el caso de Junín supera los más de 300, sí, hacen en algunas oportunidades probablemente la medición de audiencia. Sin embargo, estas puede realizarse quizá en la capital del departamento, mas no así, no se realiza esta misma acción de medición en las diversas provincias que tenemos en el caso de Junín. Y por ello nos sentimos un tanto de repente no tan motivados cuando sentimos que a pesar del trabajo que realizamos, no solamente con el Ejecutivo, con algunas instancias del Ejecutivo, pero sentimos que como que para ciertas cosas nos consideran difundir lo que se tiene que difundir, por ejemplo, las acciones que realiza el MTC, educación, salud, pero para otras, el tema de ahora más que estamos en un proceso electoral también que vamos a vivir en el mes de octubre, hacemos toda la invocación, la información, pero para el tema publicitario, la verdad que no nos tienen en cuenta.
Digo que nos sentimos desalentados porque no somos poquísimas. En cada provincia, en cada distrito hay medios que hacen todos los esfuerzos posibles por difundir todo, cumpliendo la labor periodística, la labor de comunicadores. Por ello, apreciado señor ministro, yo le rogaría encarecidamente que pueda actualizarse la información también de los diversos medios de comunicación, principalmente las radios que tenemos en las radios locales y las radios regionales, porque en breve y esperamos lograr, estamos intentando reunirnos con el titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones, y creo que esta gran oportunidad que tenemos de reunirnos ahora con usted nos va a abrir precisamente las puertas, porque queremos también que nuestros compañeros del interior, de otras regiones, que nos hemos agrupado como medios y periodistas, que concesionamos las estaciones de radio, podamos también expresarle e informarles nuestras inquietudes. Que se actualice la información, pero también que haya, por ejemplo, el tema de incidencia en las mismas autoridades, e invocando lo que hace unos instantes señalara nuestro querido compañero Luchito Lozada, que pueda de repente hacerse una revisión minuciosa de la ley de publicidad estatal, y de repente por allí sería posible también considerar la palabra y concesionarios. Es el pedido, es el clamor que tenemos como medios de comunicación. Sin embargo, esto no hace que bajemos la guardia, no bajemos el empeño, la decisión que tenemos por seguir trabajando, por seguir llegando, porque nosotros no podemos dejar de transmitir lo que ya están acostumbrados nuestros oyentes, tanto de la zona urbana como de la zona rural. En nuestra región Junín tenemos sierra y tenemos selva. En selva tenemos tantas comunidades nativas, en la parte de sierra tantas comunidades campesinas que confían en sus medios de comunicación. Por ello, yo expreso el saludo a Concord TV, a todo el equipo, que ha permitido que ahora también podamos intercambiar toda esta tarea, cómo ha resultado este trabajo, qué cosas nos falta hacer, qué debemos hacer para lograr los objetivos en el cual estamos abocados. Desde Villacuy, igualmente, que agrupa un considerable número de periodistas y comunicadores, se han hecho esfuerzos. Ojalá en algún momento nuestra directora, nuestros compañeros, nuestra presidenta que se encuentra en Chiclayo, pueda alcanzar las propuestas que la hemos ido alcanzando también con antelación. Ojalá pueda usted permitirnos visitarlo en su despacho y entregarle nuestros directivos todas estas propuestas. Gracias. Gracias, Dilma. Seguimos con Daniel Chaper. Gracias, Miriam. Voy a retomar una lámina que tenía allí porque creo que nos puede permitir darle un redondeo final a esta parte que tú decías de las propuestas. Como dije al principio, mirábamos desde el comité y la experiencia que tenía en esto, junto con los miembros del comité, en una institución o una industria como la radio con capacidad para prevalecer, empoderarse, ser competitiva, viable e integradora. Sin embargo, esto es parte de una reflexión constante en la que la oportunidad para compartir estas ideas cae a pelo. Y yo lo he dividido en 4 ejes. Si es que se dan cuenta, vamos a empezar en sentido horario. Es que hay una agenda a futuro en materia regulatoria, en las propuestas que habría que hacer, en los puentes que hay que tender con el Estado y sus autoridades, por ejemplo, como el MTC, una agenda que tiene 4 lados, a mi modo de entender. Necesitamos trabajar con los anunciantes para hacer de el medio radial un medio que es efectivo, que entrega aquello que puede ser capaz de prometer, que es capaz de competir hoy día con esta manía y esta predilección por lo digital, porque uno se deslumbra con el número de likes o el número de clics. Y por lo tanto,
es un reto para la radio demostrar su capacidad para ser efectiva. En ese ámbito, yo veo al menos 4 grandes temas. 2 de los que he hablado hoy día, que tienen que ver con la medición, que es la medición tanto privada y, como les contaba, el tema de lo que se está haciendo entre las 2 compañías que están quedando finalistas, por un lado, pero también lo que va a suceder con la medición en televisión, que se ha anunciado que probablemente también vaya a una licitación grande. Y no olvidemos que cuando hablamos de medición de rating, algo que reclamaba Vilma, esto en la medición de los medios comerciales le compete única y exclusivamente a un sector privado que, lamentablemente, si uno lo compara respecto del total del número de licencias comerciales que hay, tan solo el 0.05 del total de licencias son medidas. Y básicamente porque Lima ha sido capaz de ponerse de acuerdo para hacer su propia medición. Aquí, y tenemos que abandonar una visión medio paternalista en este asunto, en el que si mañana hubiera una región que toma la decisión de hacer su propia medición con la universidad local, con el concurso, con una licitación entre compañías de investigación, y lo hace, automáticamente estaría en una posición más ventajosa. Por muchos años creí yo que una solución como esta era viable. Y sin embargo, creo que la capacidad de gremiación avanza un poco más lento. Consolidada, sí. Paso a paso, sí, pero más lento. Y por lo tanto, creo que la medición del INEI, siendo abuelo de pájaro, siendo una investigación en Recall, siendo con 11,000 encuestas trimestrales, es el camino correcto para anunciantes en el camino de efectivizarlos. La base actualizada de radiodifusores, o llamado BAR, es también la otra parte de la agenda pendiente que espero que este año también pueda avanzar. Y finalmente, una revisión a profundidad del rol de los intermediarios, esos que en muchas ocasiones son causantes de esta invisibilidad entre los anunciantes grandes y los medios de las localidades. En el sentido horario, la parte de la agenda que yo siento que tenemos en la parte de medios está alrededor del chip de la FM, como saben, el extender el código de ética único a un concepto que probablemente vayamos a anunciar próximamente, basado más en otro tipo de principios, junto con el must carry, que es una piedrita en el zapato para los canales de televisión y el cable, y el OneSeg, que es la gran agenda por la cual se apostó al sistema japonés-brasileño de estándar digital, en el que la televisión debería y podría también estar en los celulares. Y muy rápidamente, en la comunidad, en esta tarea que tenemos de integración, el EWS o los sistemas de alerta de emergencia, la posibilidad de acercar a los organismos de fundaciones con un mecanismo para disponer de manera gratuita los espacios que nos sobran, o el Media Forum, que es una iniciativa en otros países del hemisferio norte respecto de un pacto de sostenibilidad para difundir toda esta información de carácter científico respecto del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, son parte de la agenda pendiente. Y cierro con el tema de las personas, porque creo que en esto, y hay expertos como Jorge que tienen, por supuesto, una visión y una claridad muchísimo mayor. Creo que hay que trabajar mucho más en la ética, en la comunicación, y en otra parte en la que no se ve el derecho y el genuino acceso que deben tener los niños a una comunicación y a una recepción de la comunicación equilibrada, que es la alfabetización mediática. Esto es más o menos el resumen de lo que tenemos, y espero que con esto podamos también en los próximos meses seguir y continuar y celebrar un próximo Día Mundial de la Radio, también trayendo mejores noticias en estos campos. Muchas gracias, Daniel. Muy bueno. Luis Lozada, por favor. Ok, muchas gracias. Fíjense, entonces, la segunda parte que nos pidieron que podamos decir algunas ideas es cómo podemos fortalecer la radio educativa. Entonces, yo quiero repetir que traigo aquí la experiencia, por sobre todo, de las 21 emisoras que conforman la Coordinadora Nacional de Comunicaciones, aunque también hay una televisora y hay 3 radios que son televisión y radio al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo les dije a los compañeros, ¿cómo podemos fortalecer la radio educativa? Entonces coincidimos en que
siempre hay que contar la experiencia porque esa es la realidad, ¿no? Y la realidad es nuestra fortaleza, pues. Entonces, fíjense, les quiero por tanto contar un hecho real, por supuesto real, que sucedió. Resulta que teníamos que renovar la licencia de frecuencia modulada, porque se acababa en diciembre. Muy bien, se acabó en diciembre. Entonces se comenzó desde meses antes a conectarnos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Entonces nos atendieron amablemente y entonces nos dijeron, ya, depositen 426 soles para el inicio del proceso de renovación de licencia FM. Muy bien, se depositó. Y luego nos dijeron, llenen estos formatos. Comenzamos a llenar los formatos y resulta que nos dijeron, ahora colóquenos en tal lugar. Y cuando los colocamos en tal lugar nos pedían un código. Y guiados por el MTC siempre, desde el inicio. Y claro, la compañera a cargo del trabajo no podía. Entonces le dijeron, ¿sabe por qué no puede? Porque no ha pagado 426 soles. Y ella dijo, ¿pero a qué le hemos transferido al MTC los 426 soles? Y dijeron, uy, ya, entonces mire, vamos a hacer una cosa. Presente un reclamo para que le devuelvan los 426 soles, pero para que no se detenga el proceso de renovación de licencia, entonces pague los 426 soles y continuamos con el proceso de renovación. La compañera comunicó el problema y efectivamente se depositaron otros 426 soles, ya se pudo acceder a la mesa virtual, en fin, ya. Y después no salía, o sea, disculpen, pero ¿por qué no sale la licencia de renovación? ¿Qué está pasando? ¿Y saben lo que nos dijeron en el MTC? En el MTC, guiado desde el inicio, o sea, llevábamos 2 procesos ya. Nos dijeron, ¿saben qué? Resulta que no era necesario que ustedes comiencen el proceso de renovación de licencia FM porque ha salido o está en marcha un dispositivo en el cual se sostiene que se van a renovar automáticamente las licencias hasta julio del próximo año. Entonces la compañera dijo, pero si hemos pagado 426 en un inicio, luego otra vez 426, entonces, ¿sabe qué? Inicie su proceso para la devolución de ya los 852 soles. ¿Y cómo hago? Lo que pasa es que ese proceso es personal. ¿Cómo? Sí, es personal aquí en Lima. Pero, ¿cómo va a ser personal en Lima? O sea, en estos momentos, o sea, ni siquiera en este momento, ni mañana, ni pasado, ni antes, o sea, pero si ustedes nos han guiado en los 2 procesos, no puede ser, o sea, no nos cabe en la cabeza. Y aunque les parezca mentira, se va a tener que conseguir una persona en Lima, a la cual hay que pagar, sin duda alguna, que se cargue con ese proceso burocrático. Y nosotros nos preguntábamos, ¿y si la emisora es de Campanquis ¿no? Campanquis es una emisora que está en Santa María de Nieva, provincia de Condorcanqui. O sea, tiene que ir hasta Lima o conseguir una persona. O sea, algo está pasando en el MTC. El MTC tiene que ser nuestro aliado. Eso es lo que queríamos decir en principio. ¿Cómo podemos fortalecer la radio educativa? La podemos fortalecer cuando el MTC sea nuestro aliado y valorice la radio educativa. Por favor, por favor. Y lo segundo es lo siguiente, como somos realistas y sabemos que debatir y reflexionar sobre un proyecto de publicidad estatal es un tema largo, ¿no? Político fundamentalmente, a veces no técnico, ¿no? Con mucha influencia, con muchos lobbies. ¿Por qué nos vamos a engañar? Entre gitanos no nos podemos leer las manos, ¿no? Hay muchos lobbies, muchos intereses empresariales, mediáticos, empresariales alrededor pues, de una ley de publicidad estatal. Muy bien. Entonces, como Coordinadora Nacional de Comunicaciones, queremos proponer, luego ya lo alcanzaremos seguramente formalmente, aunque ya lo hemos hecho, pero no nos hacen caso casi nunca. Esperemos que esta vez sí, con el compañero viceministro que está aquí a lo mejor. Nosotros
hace un buen tiempo hemos hecho una propuesta pequeña pero interesante que le hemos titulado Fondo Nacional de Fomento a la Producción Audiovisual, ¿no? O sea, entonces, porque la idea es cómo promovemos, financiamos la producción, los costos de transmisión o la difusión de programas de alto nivel informativo y educativo de interés regional, local o comunitario que difundan valores cívicos y democráticos, que promuevan la diversidad en los contenidos televisivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Apoyar al Estado peruano en sus políticas sociales, culturales. ¿Cómo apoyamos? ¿Cómo nos volvemos un aliado del Estado también? Y tenemos la posibilidad de... No, incluso teníamos una propuesta en donde decíamos, podemos tener un fondo de carácter intangible, permanente, concursable, inembargable, ¿no? Por un monto, miren, parece mucho, 100 millones de soles al año, administrado por el Ministerio de Transporte y de Comunicación a través de Concord TV, ¿no? Entonces, inicialmente este fondo se puede constituir como un fondo de publicidad anticipada y en los subsiguientes ejercicios, la ley de presupuesto del sector público puede contemplar los recursos necesarios correspondientes. Estos recursos deberán ser asignados a Concord, previo concurso público en el que podrán participar empresas de radiodifusión y productores independientes de nivel regional, local y comunitario, ¿no? Entonces, Concord puede establecer un sistema escalonado de beneficios de manera de favorecer especialmente la difusión de la programación de concesionarios regionales, locales, ¿no? Entonces, ¿y cómo se puede acceder? ¿O quiénes? Los medios de comunicación, regional, locales, comunitarios, ¿no? Lógicamente legalmente constituidos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, podríamos conversarlo, podríamos presentarlo formalmente. Creo que sí se puede, porque repetimos, una ley de publicidad estatal es una cosa muy extensa, muy duradera, es a veces más política que técnica e influenciada, repito, por lobbies empresariales y mediáticos. Y creo que hasta ahí me puedo quedar. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muy bueno. Ojalá, ¿no? Ojalá un fondo, qué interesante podría ser, ¿no? Un fondo así como existe en cine, poder tener un fondo también para la producción de buenos contenidos culturales, educativos desde la televisión. ¿Por qué no? ¿No? Pensar en una propuesta así. Muy bien. Para finalizar las propuestas, Jorge, vamos. Muchas gracias, Miriam. Bueno, yo me sumo a todo lo que se ha dicho, lo que han dicho Vilma, Daniel y Lucho, y diría yo, lo que tiene que hacer el Estado peruano y el gobierno es adecuar lo que esté a su alcance a los estándares de libertad de expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a los estándares que tienen que ver con el pluralismo en los medios de comunicación, a los criterios que el sistema interamericano ha desarrollado también para regular la publicidad estatal. O sea, no hay que inventar la pólvora, sino que lo que es, digamos, necesario es cumplir con esos estándares. Y recordemos que el Perú, digamos, simplemente una verdad de perogrullo, forma parte pues del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Y ha suscrito el Pacto de San José y bueno, y otros acuerdos, y lo que tiene que hacer el Estado peruano es seguir esos estándares, ¿no? El Congreso, yo tengo mis dudas, digamos, de que vaya a discutir y aprobar una ley democrática de transparencia de la publicidad estatal. El gobierno, el ejecutivo, podría avanzar con los temas de reglamento de la ley o la legislación vigente y tomar decisiones que vayan en el sentido de atender también, por supuesto, a los medios regionales diversos, ¿no? Y sobre la radiodifusión comunitaria, yo creo que el reto, la urgencia, la necesidad es sacar de la marginalidad a los medios comunitarios. Están marginalizados, circunscritos a zonas de interés social, zonas rurales, zonas de frontera. ¿Por qué no puede haber una radio comunitaria en Lima metropolitana que tenga un alcance enorme? ¿Por qué no? ¿Por qué la radio comunitaria tiene que estar en los márgenes de la sociedad, en los márgenes del territorio peruano? ¿Por qué la radio comunitaria no recibe
un apoyo concreto a partir de especificaciones más bien promotoras de la radiodifusión comunitaria en la canalización, en los concursos, el fondo del que ha hablado Lucho, por ejemplo, me parece muy interesante. Este gobierno, señor viceministro, fue elegido con un programa de cambio, de transformación, ¿no? Y recientemente desarrolló un eslogan que tenía que ver con esta idea de un gobierno al servicio del pueblo. Bueno, en materia comunicacional, que es un derecho fundamental, eso implica preocuparse y desarrollar políticas y medidas concretas para que los medios más pequeños que están en el lugar más recóndito del país, que sobreviven a las justas, que han servido de contención, que desarrollan un aporte sustantivo, puedan tener oportunidades reales de desarrollarse, y también que diversos sectores de la sociedad, de localidades, por ejemplo, de las que proviene, por ejemplo, el presidente Castillo, ¿no es cierto?, puedan tener la oportunidad real, concreta, de acceder a una frecuencia de radio o de televisión de servicio social de carácter comunitario, ¿no? Porque hoy en día y durante décadas no tienen esa oportunidad, no tienen 300.000, 500.000 soles para pagar por una frecuencia de radio e implementación de estudios, ¿no? Entonces, simplemente es cumplir primero con los estándares, con la Constitución y también con el plan de gobierno o la idea de gobierno propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, Daniel, Vilma, Luis y al viceministro de Comunicaciones. Gracias por su presencia. Este es un espacio de diálogo, de reflexión, de conocimiento y de propuestas. Hay mucho que seguir hablando sobre el fortalecimiento de nuestras radios comerciales, educativas, comunitarias, y bienvenida a las propuestas y también la alianza, la necesidad de alianza y de escucha con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero como bien se ha dicho, no solamente es necesario el Estado, los medios, sino también las personas, ¿no? El tema de la ética, del comunicador, como hemos visto en este desarrollo, comunicadores que se han comprometido desde su sueldo, con salir a la calle, sin importar poner en riesgo su salud, por llevar adelante una información veraz, contrastable, para ayudar a la población en la educación y la salud. Y también trabajar en el desarrollo, el fortalecimiento de la radiodifusión, que es un medio que llega a todo el mundo. Las voces están ahí y es un medio donde se permite el diálogo, la escucha de los otros. Gracias a cada uno de ustedes. Ha sido muy bueno este conversatorio, me voy muy contenta. Y gracias a todos los que han participado, hemos recibido sus comentarios muy valiosos. Y les doy las gracias otra vez. Y hasta un próximo evento. Muchas gracias del Concord TV. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias, Miriam, colegas. Gracias. Cuídense, buenas tardes, gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Daniel, Vilma, Jorge, Chao, Luis, Vilma. gracias. Gracias, Daniel. Chao, Miriam, Gracias, como Jorge. siempre. Gracias, Chao. Luchito. Miriam, muchas gracias. Gracias, Abrazos a querida todos en el Día Gracias. Mundial de la Radio. Bendiciones. Gracias. Feliz día, Hasta feliz pronto. día. Gracias. Feliz día. Chao. Chao, chao. Gracias, gracias.